¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría, qué gusto iniciar la semana con ustedes. Hoy tenemos un programón para arrancar. Vamos a platicar acerca de patrimonio cultural, de arqueología, tenemos teatro, platicaremos también de música y de política cultural, de recursos para la cultura, de teatro, de apoyo a los artistas. Rafael García Villegas, ¿qué tal tu fin de semana? Y bueno, pues con mucho gusto de estar contigo nuevamente. Igualmente, Laura, qué gusto saludarte con mucha actitud. Hola, Laura Regis. Pues seguimos encerrados, hay que quedarse en casa, hay que cuidarse mucho. Todavía falta un poco para que se reactiven todas las cuestiones que tienen que ver con el arte, con la cultura, pero hay mucho que disfrutar y que celebrar, no solo en los libros, sino también a través de los medios digitales. Y una de estas propuestas lo hemos venido consagrando y consignando aquí en el programa de Noticias 22, fue la convocatoria de audiovisual Un Día en Casa, que tuvo un gran éxito. Ya les presentamos la semana pasada a los dos primeros lugares. Hubo un empate en primer lugar y ahora los invitamos a conocer quién fue el ganador del segundo lugar de esta convocatoria, que de verdad ha dado mucho de qué hablar y que se va a estar proyectando próximamente en la pantalla de Canal 22. ¿Están listos? Un día en casa, Setonli Cancali, que es un día en casa en náhuatl, quería representar como un día en casa de todos los habitantes que son de mi comunidad. Se dedican a sembrar maíz, tomate, aguacate. Ahorita estamos en temporada de manzanas, Tlengi Tashmukawa Kangali, Yequal Sinikpanos Itechinni Tlali. Nenet Kipanoa Itech Producción Cinematográfica Can Xtlahuac, Ciudad de México. Nimeton Alti Nashkan Kipanoa Itech Campo, que mi es una pequeña reflexión de dónde realmente somos, de nuestras raíces. Y yo me quedaba como con la idea de un abuelo que me había contado anteriormente, de que aunque te vayas muy lejos, te olvides de tu familia, algún día vas a regresar. Creo que me basé con eso. Y esto, lo de la pandemia, creo que fue como un cachetadón. Yo realmente no pasaba más de un mes en casa. Y cantominchi. Que mi Xtlahuac, no pa hueles tequisas, que nepa tiene mitio, tipanoti. No pa hueli, no pa xicalzaco tocamo calite, o de tercer departamento. Que realmente soy un habitante indígena, bueno, soy parte de la comunidad, y uno que está buscando cómo lograr sus sueños afuera de la comunidad, estar en una ciudad, luego por la pandemia, uno tiene que regresar a sus raíces. Gracias a esta convocatoria pude representar un poco de donde yo vivo, de mis raíces, de dónde soy, de mi familia. Bueno, pues qué gusto poder presentar estos talentos en la pantalla de Canal 22, poder impulsar el trabajo que están haciendo desde casa con una perspectiva muy distinta. Ya veíamos con otros de los ganadores del primer lugar, Exaequo, la semana pasada. Uno de ellos es su trabajo de animación, por ejemplo, el otro tiene una carga muy poética. Vamos a conocer al tercer lugar también a lo largo de esta semana y a las dos menciones honoríficas que forman parte de estas 5 personas que les vamos a presentar y que, bueno, pues ya iremos conociendo los trabajos de ellos y de otros participantes en diversas plataformas. Por lo pronto les comentamos que faltan muy pocos días para que la Feria Nacional del Libro de Zacatecas inicie su edición número 20 de manera virtual. A continuación les tenemos un adelantito de lo que van a poder disfrutar en este acontecimiento en línea. Del 1 al 17 de agosto se llevará a cabo la Feria Nacional del Libro Zacatecas. Su edición número 20 se realizará de manera virtual con un programa de actividades multidisciplinarias que promoverá a los escritores locales y estará dedicado a uno de los más importantes del estado, Severino Salazar, autor de los libros como ¿Dónde deben estar las catedrales? Y El mundo es un lugar extraño.
En esta ocasión, con la intención de dar continuidad a los objetivos de la feria, se ha buscado un esquema que permita que el público conozca las nuevas producciones, que pueda conocer lo que se está generando en el Estado, la producción de nuestros autores. En homenaje al escritor Severino Salazar se realizarán 8 actividades en las que participarán especialistas de su obra. El programa también contará con 15 propuestas teatrales para niños y 11 videos orientados al público infantil y juvenil. En esta edición se involucrarán alrededor de 250 personas, entre actores, conferencistas, autores y músicos. Esta feria nos permite, por un lado, abrir un carrito de compras que está activo durante todos los días de la feria, que es desde el 1 y hasta el 17 de agosto. También ahí podemos tener acceso a través de uno de los apartados del menú directamente a los autores que están presentando material. Por otro lado, a las editoriales, también al programa académico en el que son 25 presentaciones editoriales. Habrá 5 charlas con especialistas, hay 3 conversatorios. Nosotros nos consideramos un estado prolífico en las letras. Estamos por celebrar el centenario de Ramón López Velarde en 2021 y es uno de los más grandes escritores en la poesía de México. Las 97 actividades que conformarán la feria serán distribuidas en 17 días y podrán seguirse a través de la página web del Instituto Zacatecano de Cultura y del sitio oficial de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Noticias 22, Karen Rivera. Ya 20 ediciones hablan de una feria consolidada. Habrá tiempo próximamente de darse una vuelta a Zacatecas y celebrar esta riqueza y esta tradición literaria que resguarda el Estado. Por lo pronto, el sábado, a consultar, por supuesto, la página oficial del Instituto Zacatecano de Cultura y vivir este encuentro editorial. Y a propósito de las nuevas normalidades, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, habló de las iniciativas que se están y de las medidas que se están tomando para subsanar el impacto que ha tenido esta crisis sanitaria en el sector artístico y cultural. En estos tiempos de pandemia, pues nos hemos reunido ya con numerosos grupos de la comunidad cultural, artística, por supuesto, la mayoría a la distancia, pues para buscar acciones que pongan en marcha la reactivación de la comunidad cultural económica de este país, que es la comunidad creativa, que es un sector realmente importante, que de repente no le damos el respaldo, la importancia que deberíamos de darle. Por supuesto hay que mencionarlo y hay que decirlo que en esta pandemia ha tenido pérdidas ya de más de 17 millones de butacas de las personas que no han asistido o han dejado de asistir. Presentamos a la autoridad algunas alternativas respetando siempre las propuestas de la Organización Mundial de la Salud y las propuestas de las autoridades sanitarias y gubernamentales de nuestro país. Que es no solamente el respetar la sana distancia, sino también evidentemente la sanitización de los lugares, el poner ciertos acrílicos que separen las butacas, la dulcería, el mantener, digamos, en burbujas a las personas que van al teatro. Les hemos auxiliado de alguna manera para que cuenten con el apoyo de los programas sociales que está poniendo a su disposición de la ciudadanía, el gobierno tanto federal como de la Ciudad de México y los estados en toda la República. Hemos hecho reuniones con todos los grupos que pertenecen a la sociedad cultural, no solamente la parte artística, sino también los que están detrás de todos estos eventos, como son la gente de UTE, los Jalacables, la gente de Escena, y estamos tratando de ligarlos con el gobierno federal y con el gobierno de la Ciudad de México para que esos programas sociales como créditos a la palabra, por ejemplo, puedan ser incorporados a la comunidad cultural artística.
estamos impulsando el apoyo a las comunidades indígenas y trabajos que hacen ellos con un proyecto y en coordinación con el FONART para que los productos artesanales, como son, por ejemplo, los cubrebocas, los pisapapeles, los botes, no sé, las plumas, hay una cantidad de productos que son hechos por nuestras comunidades indígenas y que FONART representa, cuida, fortalece y protege, que estamos presentando una iniciativa para que estos grupos sean favorecidos en los temas de compras centralizadas. Gran parte de la comunidad cultural, pues lamentablemente no tiene seguro médico, seguro de vida, fondo de retiro, Infonavit. Sepan que a muy, muy bajo costo, toda la comunidad cultural, artística, creativa, que sea parte de esta comunidad creativa, puedan tener un seguro de vida, un seguro médico a muy bajo costo, y que una parte sea pagada por ellos y la otra parte sea financiada por esta iniciativa privada. Estamos buscando también que haya un sello de certificación para la iniciativa privada, que se les reconozca el trabajo que están haciendo como empresas culturalmente responsables. Logramos conseguir y aportar pues algunas despensas para poderles dar a toda esta gente que está en una situación crítica, lamentable, y te diría ya de tema de emergencia, para poderlos apoyar en lo que se pueda. Estamos pidiendo incluso la reasignación del presupuesto que ya fue autorizado por nosotros. Eso no depende de nosotros, pero sí podemos hacer un exhorto a la autoridad, al Ejecutivo, para ver que esto sea posible, pero y rescatar evidentemente a la comunidad cultural a través de sus presupuestos. Bueno, y algo muy importante es que nosotros como usuarios de servicios culturales, como usuarios de espectáculos, de artesanías, de objetos creados por los artistas mexicanos, los consumamos en la página de FONART. Podemos encontrar muchas posibilidades. Veíamos hace un instante estos maravillosos cubrebocas que además son una verdadera obra de arte. Acudir a las presentaciones. Nosotros aquí permanentemente informamos sobre actividades gratuitas, pero también hay algunas que tienen algún costo y se pueden adquirir vía internet. Entonces, bueno, pues también apoyemos como público a la comunidad cultural. Vamos a una pausa. En 1992, varias parejas nos contaron de su relación y lo que esperaban al casarse en medio del llamado periodo especial. De nosotros lo más bueno, de nosotros lo único bueno que tuvimos fue ese niño. 30 años después, los hemos reunido para que nos cuenten sus historias y sobre las transformaciones de la isla. Esta casita la construimos entre los dos igual. Cero. Empezamos nosotros no teníamos nada. Amores Cubanos, lunes 22 horas. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Pues el documental se hace de muchas formas en México, ¿no? Se hacen como 500 documentales al año. Nos adentraremos al trabajo que existe detrás de la realización cinematográfica para incentivar el interés y el gusto por el cine documental mexicano. Una de las líneas para encontrar la estructura fue el recuento de los hechos de lo que le sucedió. Romero era un hombre que sabía que iba a ser asesinado. Era un personaje que se acercaba mucho a la tragedia. Documenta 22, martes 22 horas. Ahora les platicamos que son 60 los inmuebles de distintos estados de la República los que serán beneficiados por el Programa Nacional de Reconstrucción en el ejercicio fiscal 2020. El Programa Nacional de Reconstrucción para este año invertirá solo en cultura 333 millones de pesos. Con este monto se continuará la restauración de 60 inmuebles en 7 entidades del país. Se impartirán 23 cursos de capacitación y se aprobaron 317 nuevos proyectos en 11 estados.
quedaban muchos bienes de propiedad estatal, municipal y de propiedad privada que representan parte del acervo patrimonial de este país y que no tenían recursos para poder ser atendidos y restaurados. Atendimos el año pasado 206 solicitudes que nos hicieron, comprometimos 355 millones de pesos y este año tenemos 333 millones de pesos para continuar las obras que todavía no se terminan, porque son complejas, porque tuvieron daños muy severos y solamente alcanzamos a hacer una primera etapa el año pasado. Y otras nuevas solicitudes que nos han pedido es en una segunda convocatoria que publicamos este año. Se recibieron más de 600 solicitudes, de las cuales 400 cubrieron los requisitos para ser evaluadas y atendidas. Además, se dará capacitación en la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Encontramos que un tema importante en relación al diagnóstico de los daños que sufrió el patrimonio es que en muchos casos los edificios no han tenido mantenimiento durante mucho tiempo. Edificios que fueron construidos en siglos pasados con técnicas constructivas que eran tradicionales y de conocimiento común de la gente de las comunidades. Y entonces encontramos una ventana de oportunidad para poder dar talleres de capacitación sobre estas técnicas tradicionales a los miembros de las comunidades que resultaron afectadas para que ellos se conviertan en mano de obra especializada y que esta capacitación les permita en el futuro tomar parte en procesos de restauración de sus propios inmuebles de valor patrimonial. Los proyectos que serán favorecidos, montos y su localización están en la página de la Secretaría de Cultura. Los trabajos que quedaron pendientes del ejercicio anterior iniciarán en agosto. Con los nuevos, se buscará agilizar los trámites y comenzar a la brevedad. Esos pendientes, por supuesto que no los vamos a olvidar, los vamos a atender con recursos de este año y parte del recurso de este año va a ser para esos pendientes del año pasado. También de los que sí atendimos, algunos que son proyectos complejos, puedo señalar, por ejemplo, el Palacio Municipal de Juchitán en Oaxaca, que sufrió un colapso muy importante, pues es una obra que nos va a llevar casi 3 años para poderla restaurar. Y por supuesto, de las 400 solicitudes que recibimos nuevas para este año, pues vamos a atender las más relevantes y las que nos apuremos a poder convenir rápidamente, poder bajar el recurso rápidamente, poderlo ejercer bien, transparentemente, rápido, con la calidad necesaria de las obras de restauración y entonces poder solicitar más recursos a la Secretaría de Hacienda. El Programa Nacional de Reconstrucción es un programa prioritario del presidente de la República, del gobierno federal, y en este sentido el presidente ha señalado que el programa no se termina hasta que se termina la última obra y se entrega a la comunidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, últimamente hemos estado dando información de verdad sorprendente sobre hallazgos que cambian completamente la perspectiva que tenemos sobre nuestro mundo, sobre nuestra historia. Vamos al sitio arqueológico de Aguada Fénix en Tabasco. Es un lugar donde se encontró una construcción monumental de los mayas. Tiene aproximadamente 1000 años de antigüedad. Hay datos que cambian en gran medida la concepción de nuestra historia. Vamos con ellos. En el estado de Tabasco, un grupo de científicos internacionales descubrieron hace unas semanas la construcción monumental más antigua de la civilización maya. Se calcula que ese palacio oculto en Aguada Fénix tiene más de 1000 años de antigüedad. Esta revelación abre nuevas rutas de investigación, ya que se creía que la Olmeca era la civilización más antigua. La verdad es que cuenta una historia fascinante de la importancia no solamente ancestral de Tabasco con la presencia de olmecas, mayas, zoques, aztecas,
sino también de este valor del proceso comercial que tuvieron los mayas putunes hacia todo lo que era la zona del posclásico y la zona hasta llegar a Honduras y un poco más abajo, sin duda, ¿no? La Secretaría de Turismo de Tabasco ofreció una conferencia titulada Arqueología del río Sumacinta, en el que abordó la importancia que tenía este torrente que nace en Guatemala y desemboca en Tabasco en el desarrollo de las civilizaciones. Definitivamente el río es la razón de ser de esos sitios. Si no hubiera habido el río, yo creo que esos sitios se hubieran asentado en otro lado, o no habrían sido tan grandes, o no habrían sido tan disputados como lo fueron. Entonces, es la razón de ser, fue intencional para tener acceso al agua y, por supuesto, al agua para beber, para lavar, para construir, pero también el agua para circular, para transitar. Yo veo así como en el Bajo Sumacinta muy claramente a Pomoná, a Moral Reforma y a Santa Elena como las tres grandes ciudades que se estuvieron dividiendo el control del territorio. Y por estar en este lugar tan estratégico, pues todos les echaban pleito, ¿no? Todos, Palenque, Piedras Negras, Calakmul, todos querían tenerlos de vasallos, pues para tener acceso a sus recursos. La evidencia que tenemos actualmente de todos estos conflictos que había entre Palenque, Calakmul, Piedras Negras, Pomona, toda esa información ha podido saberse a través de los textos jeroglíficos que se han conservado en estos sitios. Estas ciudades antiguas forman parte de Ríos Mayas, un corredor turístico que marchará en conjunto con el Tren Maya con el propósito de atraer visitantes e inversionistas que contribuyan al desarrollo económico de la región. Los ríos mayas engloban una motivación de viaje que es la naturaleza con cultura. Y bueno, eso le da un valor a la zona extraordinario. Además, Aguada Fénix está relacionado con el Tiradero y está relacionado con el río San Pedro, que es parte de los ríos mayas. Noticias 22, Óscar Cortés. Y de Tabasco regresamos a Zacatecas, sí, ahí mismo donde se va a llevar a cabo la Feria del Libro el próximo sábado, para platicarles que hay vestigios que vienen a replantear la historia con las hipótesis que se tenían sobre la llegada del hombre al continente americano. Así de importante es este hallazgo. El descubrimiento de herramienta lítica, huesos de animal, restos de plantas y ADN ambiental contenido en sedimento recolectado en una cueva de Zacatecas sugiere que fue poblada por personas hace aproximadamente entre 30,000 y 13,000 años. La importancia de este hallazgo y lo que encontramos en la cueva, en primer lugar, es un conjunto de elementos líticos que la gente vería como piedra, pero son elementos líticos que tienen patrones muy repetidos en la forma, y eso nos hace suponer que esto fue desarrollado por humanos. La cueva del Chiquihuite, junto con los descubrimientos en las tierras altas de Chiapas, México Central y cuevas inundadas en la costa caribeña, aportan nuevos datos sobre el poblamiento de América del Norte. Tienen formas muy particulares, muy repetidas, y que nos llaman acerca de la posibilidad de presencia de buriles, de raspadores, de puntas, aún de puntas de flecha, con una tecnología así más pobre que lo que serían las puntas Clovis, que es lo que está ahora el paradigma que consideraba la primera tecnología de los primeros humanos en el continente americano. Pero, por ejemplo, la evidencia lítica, como en mi cueva de Chiquihuite, evidencia de hueso modificado, presencia de hogueras u hogares que llamamos en algunas cuevas, todo eso nos da indicios de que hubo presencia humana. Que no haya el resto no quiere decir que no haya esa evidencia. Estos descubrimientos arrojan que el continente estuvo poblado mucho antes de lo que se pensaba, que estos grupos podían manipular la piedra y el hueso de animales, pero sobre todo que cada grupo seguía sus rutas y enfrentaba el entorno con respuestas particulares y desarrollaba su estilo propio. De lo que se ha hallado, hay fauna que sí ya se extinguió, algún género de un bóvido pequeño. No necesariamente el borrego almizclero, sino quizás relacionado con estos bóvidos más pequeños que sí conocemos del país. Es un género que se extinguió en México y en Estados Unidos a fines del Pleistoceno. Ese sería quizás de mayor talla.
El equipo de científicos encabezados por Ciprián Ardeleán de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Joaquín Arroyo Cabrales, Alejandro López Jiménez e Irán Rivera González del INA continuarán analizando las muestras extraídas de la cueva y esperan continuar explorando la zona, ya que este sitio es uno de los más de 30 lugares para estudios dentro de la cuenca endorreica de Concepción del Oro en los que trabaja el INA. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, antes de la pausa, 2 recomendaciones aquí en Canal 22. Hace ratito ya platicamos con el ganador del segundo lugar de la Convocatoria Nacional Audiovisual, Un Día en Casa de Canal 22. La semana pasada conocimos a los 2 ganadores ex aequo del primer lugar. Mañana tenemos a Miguel Ángel Fernández con su trabajo Compañía, ganador del tercer lugar. Y bueno, ya en la semana les presentaremos a los 2 ganadores de las menciones honoríficas, estos 6 creadores, 6 personas que con sus trabajos enriquecen la vida audiovisual de nuestro país. Otra recomendación, la segunda recomendación, para que también se queden ahorita muy tranquilitos, muy tranquilitas en Canal 22, es que al término del noticiario, Javier Aranda Luna nos espera en Debate 22. Esta noche va a recibir al director del Espacio Cultural Iberoamericano, Enrique Vargas, para platicar sobre la música y el COVID. No se lo pierdan, 9 de la noche, aquí en Canal 22. Volvemos. Época indefinida. Un boticario deberá investigar y resolver los sucesos relacionados con unas criaturas sobrenaturales. ¿Usted es la propietaria? Yo puedo ayudarte si lo deseas con mucho gusto. Así los Ashiki Guarashi te dejarán en paz. ¡No! Que solo ellos quieren entrar en este mundo. Mononoke, en anime. Estreno, lunes a la medianoche. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Un lugar donde convergen el periodismo, la cultura y la política. La reforma energética petrolera se aprobó en 15 minutos en la Cámara de Diputados. Expertos en distintos temas conversan con el periodista Guillermo Osorno en esta mesa de debate. A mí me falta esa de tener una discusión con alguien enfrente y ver su cara, cómo cambia. Por si las moscas, sábados 18 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo. Violencia, ese es el tema de la obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven, Gerardo Mancebo del Castillo. Vamos a conocer a su autora. Una solución en medio del caos, una oportunidad de reírse de sí misma fue lo que encontró Valeria Loera al escribir la obra Violencia, propuesta escénica que la hizo merecedora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven, Gerardo Mancebo del Castillo 2020. Con una dosis de sarcasmo y ternura, Loera delineó la historia de una mujer deprimida que lucha contra los instintos agresivos que utiliza para su persona. En realidad, Violencia trata sobre una mujer llamada Violencia López, que vive encerrada en su casa, no a causa de una cuarentena como ahorita nosotros, sino a causa de una profunda depresión amorosa. Y ella vive encerrada conviviendo con múltiples violencias que no son otra cosa más que sus propios pensamientos, miedos, complejos y demás. Me interesaba rescatar con este texto es la posibilidad de reírse de uno mismo, de entender que hay cosas que no son realmente tan serias como a veces las queremos ver. Y ese sería un poco el espíritu de Violencia, que bueno, sí es una mujer un tanto violenta, pero consigo misma.
En su 20ª edición, el galardón de dramaturgia joven Gerardo Mancebo del Castillo, otorgado por la Secretaría de Cultura a través del Centro Cultural Helénico, incluyó el monto económico de 120,000 pesos. La publicación de la obra por parte del programa cultural Tierra Adentro y por primera vez en coedición con el Fondo de Cultura Económica, así como su montaje en el Foro La Gruta en 2021. Es una emoción muy grande porque yo crecí como escritora y como actriz leyendo a los ganadores y a los finalistas de este premio. Es el único premio en el que te dan la posibilidad de tomar un taller con el jurado para mejorar tu obra. Noticias 22, Karen Rivera. Y seguimos en el terreno escénico porque ya conocemos los 91 proyectos ganadores de la convocatoria Espacios Escénicos Independientes en Resiliencia. Es una iniciativa con la que la Coordinación Nacional de Teatro del INVAL busca reactivar los espacios escénicos. Esto será cuando la pandemia termine. Resultado de la convocatoria Espacios Escénicos Independientes en Resiliencia, abierta por la Secretaría de Cultura a través de la Coordinación Nacional de Teatro y el Centro Cultural Helénico, se anuncia el lanzamiento de los 91 proyectos beneficiados, de los cuales 60% son propuestas de compañías del interior del país. El proyecto se planteó que la gente trabajara en línea su propuesta artística, que la trabajaran en línea y a sana distancia con su grupo de creadores y estructuraran algo que fuera visible en línea, con la idea de que este trabajo es todo lo previo para entrar al espacio físico. Entonces, lo que queremos es, posteriormente, cuando ya los semáforos y las instrucciones de la Secretaría de Salud nos lo permitan, esos proyectos que se hicieron para presentarse de forma virtual ya se desarrollaron a tal punto que llegan al espacio escénico que ya se abre. Facebook, @ilmanatírrosarte. El resultado de los proyectos es una amplia gama de dramaturgias de compañías y autores consolidados y emergentes. Hay mucho ímpetu de los artistas jóvenes, de la gente, de presentar sus propios proyectos con sus propias dramaturgias, con sus propias estructuras. De eso diría yo que es casi la mayoría. Sin embargo, también tenemos proyectos de dramaturgos mexicanos, jóvenes, reconocidos, con carreras en ascenso, con textos interesantes, como pueden ser Conchi León, Hugo Wirth. Hay algunos lugares y algunos proyectos, espacios y proyectos que presentaron dramaturgias así contemporáneas de ciertos nombres reconocidos. Algunos otros de la dramaturgia universal. Hay un El Rey se muere, hay un Ionesco adaptado. La convocatoria también ha apuntado a la generación de públicos y sectores diferentes. Igualmente, tiene por objetivo la reactivación de los espacios físicos destinados al teatro, tan pronto las reactivaciones tras el confinamiento lo permitan. Las llamadas cotidianas cobrarán otra dimensión al adentrarse en la mente de su padre. Además, se apoyaron muchos proyectos de sitios vulnerables, de lugares donde las condiciones no son favorables, donde tradicionalmente no hay proyectos culturales oficiales. Entonces se va a generar público. La gente que vaya a esos espacios culturales va a averiguar un poquito más del teatro. Pensé que podríamos repartirnos la mitad de los cuadernos originales y la otra de copias. Vamos a ir así semanalmente y cuando el semáforo cambie y esté en las condiciones, vamos a hacer una gran cartelera. Una vez que los espacios nos digan abrimos y vamos a presentar el proyecto, va a ser casi un festival, digamos. O sea, que en todos estos 91 espacios va a haber una actividad y eso también lo anunciaremos en su momento. Yo le seguía mandando mensajes en su cumpleaños, en mi cumpleaños, en Navidad. El último ni lo abrió. Digo,
Los proyectos de la convocatoria, Espacios Escénicos Independientes en Resiliencia, se transmiten en diversos días y horarios, los cuales están disponibles a través de las redes sociales de las compañías y de las instituciones convocantes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Claro que sí. Ajá. Y sin dejar los tablados, vamos a platicar de un tema delicado porque se ha hecho una propuesta escénica que reflexiona sobre aquellas personas que en esta pandemia, durante el confinamiento, no pueden dar el último adiós a sus seres queridos. Esto se llama Después de la Arena. Después de la Arena, obra de teatro de objetos, nos introduce en menos de 13 minutos a un mundo desolado, en donde los personajes deambulan sin tener un rumbo fijo. Todo trata acerca de estas personas que se nos van y que no podemos despedirnos de ellas, que por estos tiempos de pandemia no hemos podido acercarnos a nuestros difuntos que han desaparecido en estos días, pero también narra como una crónica del tiempo del humano sobre el tiempo que vamos pasando. Y por eso Después de la Arena es como un reflejo de esos relojes de arena precisamente que van despidiendo poco a poco del cuerpo como si fuera el tiempo, y al final de cuentas nos queda esta esencia del tiempo pasando a través de la vida que transcurrimos, y sobre todo en estos tiempos donde hemos perdido mucha gente. No sé si a todo el mundo le haya pasado, yo por lo menos en estos 3 meses he perdido unas 5 personas, amigos, conocidos, entrañables. Esta pieza, realizada a la distancia entre México y España, está pensada para las personas que se nos van y que no podemos despedirnos de ellas. Es un homenaje a nuestros ancianos y ancianas. O sea, de maneras muy sencillas, con teatro de objetos, es como esta compañía tiene trabajando ya muchos años con miniaturas, objetos, cosas olvidadas, y van cobrando un peso y también un valor dentro de la historia para una narrativa que crea este pequeño universo como un homenaje. Amad Araujo fue el encargado de hacer la música que acompaña a estos dos personajes por su trayecto. Es como una melodía muy afable. Y este tipo de sonoridad da una progresión, una cierta esperanza que queríamos lograr a partir de esa reflexión que siempre nos vuelve a llenar, nos vuelve a enriquecer cuando alguien se va. Bueno, esto lo experimento yo ahora de cerca, como un amigo concluye un ciclo y a partir de ahí podemos ver con más profundidad cómo nos afecta en la vida haber convivido con alguien que ya no está ahí. Después de la Arena, pieza de la autoría de Sadai Larios, Jomi Oligor y Amad Araujo, puede ser vista en la liga que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí están las propuestas de obras escénicas que ahora son representadas en la red y que pueden ser vistas y disfrutadas por este medio. No es exactamente a lo que estamos acostumbrados, pero yo creo que es una muy, muy buena salida para la calidad, la creatividad de quienes trabajan en el teatro y en general en todos los espacios escénicos, de los más golpeados debido a la contingencia que estamos viviendo, pero también de los más creativos, como ya pudimos ver en estas últimas 3 notas del segmento dedicado a la escena que tenemos aquí en Noticias 22, y nos vamos a la pausa.
se hace de muchas formas en México, ¿no? Se hacen como 500 documentales al año. Nos adentraremos al trabajo que existe detrás de la realización cinematográfica para incentivar el interés y el gusto por el cine documental mexicano. Una de las líneas para encontrar la estructura fue el recuento de los hechos de lo que le sucedió. Romero era un hombre que sabía que iba a ser asesinado. Era un personaje que se acercaba mucho a la tragedia. Documenta 22, martes 22 horas. Me parece evidente que el casco de Darth Vader está inspirado en el hermosísimo casco de los feroces samuráis. Caballero del Zodíaco está lleno verdaderamente de mitología grecolatina. Nos encontramos en el fin, en la parte final de los conciertos masivos en el mundo. Estamos también al borde de una crisis en materia musical. Los espero aquí porque Enrique Vargas, director del Espacio Cultural Iberoamericano, nos puede compartir algunas ideas para darnos claridad en el asunto. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Y si aún no saben cómo aprovechar su tiempo en esta contingencia, ¿por qué no es excelente momento de aprender a tocar un instrumento musical? Y qué mejor que de la mano de una maestra en toda la extensión de la palabra. Con el propósito de compartir lo aprendido a lo largo de su carrera, la pianista originaria de Cuba y radicada en México, Ana Gabriela Fernández, anuncia una serie de cursos y clases en línea. Entonces, lo que estoy haciendo, y sí me ha causado mucho placer incursionar en esto, es dar clases en línea y dar clases también, dar clases en línea, básicamente. Y creo que es importante incursionar en eso, ¿no? No solamente ser pianista solista, sino también tener, digamos, esta diversificación y poder experimentar esto tan bonito que es que tiene que ver con la enseñanza artística, ¿no? Ana Gabriela debutó a los 7 años y tuvo su primera presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba a los 11. Se graduó de la Universidad de Artes de La Habana y posteriormente viajó a México para obtener el máster en interpretación musical por la UNAM, donde actualmente termina su tesis de doctorado. Como pianista enfatiza en la importancia del desarrollo no solo en la música, sino también en todas las artes. Yo siempre he dicho que las artes son una sola. Por lo general los músicos tenemos la tendencia a siempre enfocarnos en la música como tal, ¿no? A escuchar mucha música clásica o quizás escuchar solo mucha música para nuestro instrumento. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que realmente uno puede tener una gran retroalimentación de todas las artes. Entonces yo me he acercado mucho a la literatura, sobre todo a las artes plásticas, porque en definitiva muchas veces cuando nos acercamos a una obra para piano por primera vez, en mi caso, pues estamos descubriendo poco a poco muchos elementos del compositor y de la obra en sí, y nos damos cuenta que ese compositor tuvo mucha relación en su tiempo con grandes intelectuales de su época. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que las artes siempre han estado muy estrechamente relacionadas. Entonces yo creo que básicamente es eso, tratar de tener la mayor preparación académica que tengas y con los libros, con las artes plásticas, con las artes visuales, con el teatro, con el cine. Y bueno, yo creo que vale mucho la pena y creo que puede uno aprender muchas cosas en ese camino, si sigue por ese camino, pues, ¿no? La joven pianista además prepara un recital dedicado a Beethoven que ofrecerá dentro del Seminario de Cultura Mexicana el próximo 20 de noviembre y un concierto como solista con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes el 10 y 13 de diciembre. Y escogí hacer la serie de unas 3 bagatelas opus 126 de Ludwig van Beethoven, que son obras muy poco conocidas y muy poco tocadas aquí en México. Luego seguiré con la sonata opus 90 de Ludwig van Beethoven. Hay un pequeño intermedio, la opus 111, que es la última sonata, la número 31, escrita por el mismo compositor.
Y termino con la Opus 110, que es una de las sonatas más complejas y más conocidas, digamos, del compositor como tal. Para más información sobre los cursos y futuras presentaciones, visite sus redes sociales en Twitter, @Tempo de Ravel, y en Facebook, Ana Gabriela Fernández. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, ya que estamos con grandes pianistas, les vamos a presentar una nueva producción que está buenísima. Son 9 composiciones jazzísticas de Héctor Infanzón. Héctor y Daniel Infanzón están aquí, reflexionan sobre esos días sin tiempo a los que llamamos confinamiento. Vamos a ver de qué se trata esta producción. Por primera vez, 2 generaciones y herederos de una tradición musical se reunieron para presentar su trabajo discográfico más reciente. Héctor Infanzón y Daniel López Infanzón trasladaron sus sentimientos y reflexiones que surgieron durante este periodo de aislamiento en composiciones e improvisaciones jazzísticas. Días sin tiempo es el título de la producción de Héctor Infanzón, que comprende 9 temas que transitan por varios ritmos. En este disco escribo piezas que aluden mucho de mi historia musical, familiar. Aparte de otros temas originales, también me di a la tarea en esta ocasión de honrar a 3 compositores que fueron muy buenos amigos, grandes amigos para mí, que es Mario Ruiz Armengol, Eugenio Tuset y a Marcial Alejandro. Y esto le da un halo de nostalgia, ¿no? El disco está dedicado a mi padre, está dedicado a mi hermano, que hace algún tiempo partieron. Y de repente nos agarra esta historia nos agarra en este confinamiento. Por otra parte, Daniel López Infanzón trabajó con atmósferas, sonidos y ritmos que identificó mientras caminaba por Chapultepec. El disco se llama Paseos Sonoros en Reforma y cierra con un tema titulado Creatividemia. Este tema fue como la intención de darle un poco la contra a todo este ánimo. En vez de hablar de contagios de la pandemia, más bien contagiémonos de creatividad, contagiémonos de optimismo, contagiémonos de cosas positivas, contagiémonos de música. Entonces, por eso titulé este tema así, Creatividemia, contagiémonos de creatividad, ¿no? Y bueno, esa es una de las 4 improvisaciones que contiene este disco. Son 8 tracks a piano solo. Es la primera vez que yo me enfrento al piano solo y grabo un disco con el instrumento en solitario. Estos materiales discográficos están disponibles en las páginas de internet de los músicos. Son propuestas complementarias que están acompañadas de videos y bonus tracks con el propósito de ofrecerle al público más herramientas para enfrentar estos momentos. Bueno, nosotros estamos aportando nuestro granito de arena para estos tiempos de contingencia con nuestra música, que venimos a ofrecérselas y ofrendárselas con mucho gusto y con mucho cariño. Noticias 22, Óscar Cortés. Antes de cerrar el programa, viajemos a Mérida, pero no Yucatán, sino España, que celebra lo mejor del teatro clásico. Comuniquen al mundo la estupidez de la matanza y el suceso. La puesta en escena contemporánea del clásico Antígona, del dramaturgo David Gaitán, ha inaugurado la 66ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Estar viendo al frente el monumento y tu escenografía y levantas un poco la mirada y entonces tienes el cielo y las estrellas, es una locura, la verdad. Pensar que estás representando un mito griego en el lugar en donde por primera vez se representaban los mitos griegos. Es decir, atraviesa muchísimo. Si a eso le sumamos el encuentro que va a significar el festival y la gente después de lo mismo de la contingencia, en un lugar con una carga ritual tan grande como es el Teatro Romano de Mérida, pues no exagero cuando digo que va a ser de las experiencias más memorables de mi vida.
Más allá de la dicotomía entre las leyes divinas y humanas, la Antígona de David Gaitán invita a reflexionar sobre la democracia, la justicia y las formas de gobernar, e intenta alejar al espectador de la idea maniquea de que la política es blanca o negra. ¿Justicia? La justicia es un imposible, Antígona. ¿Piensas que eres dueña de ese concepto? David apela a los grises, a los matices, y esto baña toda la obra, baña a todos los personajes. El mío concretamente, que es el de Antígona, pues vamos a encontrar que sigue manteniendo ese carácter heroico al que estamos acostumbrados, pero también la baja tierra. Entonces de repente esta Antígona a veces se la va a ver, bueno, pues terca, empecinada en alguna cosa, o hablando con alguna contestación que dices, no todo es esa rectitud, también tiene sus momentos de sombra como tenemos todos, pero sí que es verdad que a lo mejor no los hemos visto en el caso de Antígona. Ya es tarde, esta acción es mía y no me interesa compartirla con una cobarde. En este escenario declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Gaitán ha tenido que hacer algunas adaptaciones a la obra para seguir las recomendaciones sanitarias por la pandemia. Lo enterraste, te toca morir. ¡Listo! ¡Terminamos! Hacer teatro con distancia entre las personas nos es muy complicado, nos es muy ajeno, no solamente porque el drama lo pide, sino porque somos gente de afectos desbordados, que además al poner la fragilidad sobre la mesa, que es lo que te pide un proceso teatral, de pronto lo que la contingencia pide al tener una mascarilla, al no poder tocarte, al mantener distancia, pide un poco también eso, como que uno se guarde los afectos y la manifestación de los mismos. Entonces hay una especie de contraimpulso con lo que significa hacer teatro versus lo que la ley y la situación sensatamente están pidiendo. Pues yo espero que esta Antígona para el espectador tenga de especial la sensación de que no está asistiendo a una experiencia académica o museística, sino que está asistiendo a una experiencia que le habla directamente sobre sí mismo, sobre su entorno, sobre la capacidad o imposibilidad de entender el mundo de manera compleja y que le representa un vuelco intelectual y emotivo. Si eso sucede, ya ganamos. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, Rafa, ¿qué te parece si antes de despedirnos y de presentar esta música que tiene que ver con un filme clásico de Hollywood, hablamos de otro gran clásico que hemos estado recordando las últimas semanas porque ha sido retirado de muchos teatros, particularmente de uno que presentaba este filme cada año, el Orfeum en Memphis, que es Lo que el viento se llevó, y es que fallece una de las grandes figuras del Hollywood de todos los tiempos y quien llevó el papel de Melanie en Lo que el viento se llevó, Olivia de Havilland, este fin de semana, que bueno, pues es un hecho que nos hizo reflexionar nuevamente, Rafa, hace unos momentitos sobre el tema de Lo que el viento se llevó, una película que ahora ha sido calificada como racista porque presenta una especie de romantización del esclavismo sureño de los campos de algodón, de Georgia, por ejemplo, ¿no? Un clásico, en toda la extensión de la palabra, de Victor Fleming, que precisamente el papel que juega ella, no siendo la protagonista, porque la protagonista era Vivian Leigh, que sale por ahí también un gran reparto acompañándola, pero ella se lleva el Oscar como mejor actriz secundaria por el papel que hace en Lo que el viento se llevó. Y queda la reflexión de la sobrecorrección política y todo esto más allá. Hay que reconocer que fue una mujer muy polémica porque puso en jaque, fue la primera que se armó de valor, demandó a los estudios Warner porque no le gustaban las condiciones en las que trataban a los actores. Más allá de su talento en la pantalla, tuvo mucha historia detrás de la misma. Efectivamente, una gran representante del gremio cinematográfico en los Estados Unidos que lo hizo avanzar, una mujer pues ya de mucha edad, que bueno, afortunadamente yo creo que vivió con plenitud, desde luego también con algunos sufrimientos, con la pérdida de un hijo de una manera muy prematura, pero que dejó ya una huella en la historia de la cinematografía, con muchas películas con Errol Flynn, por ejemplo, Robin Hood, muy, muy recordada. Y a esto nos lleva a otro gran clásico de una época un poquito posterior, históricamente no son tan lejanas, 20 años la separan, 1939 es Lo que el viento se llevó, que es Ben-Hur.
1959, 20 años no es nada, dice el tango. Yo recordando a Miklos Rosas, que hoy se cumplen 25 años de su partida de este plano material, pero uno de los grandes compositores de bandas sonoras, entre ellas esta de Ben-Hur. Muchas gracias, nos vemos mañana, muy buenas noches. Muy buenas noches.